Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Pretty woman, stop a while. Pretty woman, talk a while. Pretty woman, give your smile to me. Pretty woman, yeah, yeah, yeah. Pretty woman, look my way. Muchísimas gracias por estar con nosotros en su programa Fuego Cruzado. Hoy es viernes, es 16 de mayo, tenemos muchas cosas por comentar, pero tenemos encima dos grandes enemigos. Por un lado el gusano barrenador y por el otro, bueno, pues el nuevo embajador de los Estados Unidos. Y de eso vamos a hablar en este programa en donde me hace favor de acompañarme Francisco Rodríguez, un gran periodista y analista político. Paco, ¿cómo te va? Me da muchísimo gusto, Lili, estar con ustedes este viernes, 16 de mayo, sí, ya. Ya estamos a Ya punto se acabó del medio año. 2025. Caray. Sí. ¿Ya pensaste en la lista de regalos de Navidad? No, lo que recuerdo permanentemente es al ingeniero Eduardo Toledo, que decía que la vida es como el papel sanitario, cuando se está acabando, gira más rápido. Así Y creo que Lamentablemente. exactamente eso es lo que nos está ya lo podemos pasando. constatar. ¿Verdad que sí? Pues mira, me extrañó que hoy la presidenta volviera en su mañanero, en su templete, a mencionar que pues la embajada de Estados Unidos mintió. Y no solamente mintió, sino que envió una foto falsa a la jornada, que es la que aparece en su primera plana, y niega rotundamente que hubiese alguna participación de alguna agencia estadounidense en el desmantelamiento de los laboratorios estos que hicieron en Sinaloa. Paco, y yo me pregunto, ¿hay necesidad de un arranque con un nuevo embajador con los antecedentes que tiene Ronald Johnson para enfrentarlo de esa manera? ¿Hay necesidad? ¿No acaso se habló de que no había médicos y entonces recurriste a Cuba, ¿no? Y que tráigame médicos. Bueno, y si se necesitaran, tuviéramos investigación médica, por ejemplo, y se abrieran las puertas para investigadores alemanes, suizos, los que tienen una gran fama en investigación en laboratorios médicos, ¿qué de malo tendría que vinieran a capacitar o que vinieran a entrenar, que vinieran a enseñar a los investigadores mexicanos? Ninguna. Bueno, si estamos en un clima de total inseguridad, ¿qué de malo tiene que podamos tener asistencia de las agencias estadounidenses en este terreno? Sobre todo cuando todos los días se habla de, ¿no tenemos unas magníficas relaciones con Estados Unidos? ¿Tenemos colaboración? ¿Tú qué opinas, Paco? Bueno, yo para empezar diría que estas conferencias matutinas de la señora Sheinbaum se han convertido en las mentiñeras, porque escuchamos muchas mentiras, muchas falsedades, aparte del ya clásico en esas sesiones de no sé, no estoy informada, vamos a pedir que investiguen. Ese es lo que lleva la mayor parte de estas mentiñeras y las mentiras precisamente, las mentiras. Porque de una parte el discurso es envolviéndose la bandera nacional, señalando que México es soberano, que no es piñata de nadie, que todo el tiempo defendemos a México como lo haríamos con el himno nacional, cantándolos todos. Y otra muy real es que la señora Sheinbaum, todo lo que le han pedido desde la Casa Blanca, lo ha cumplido. No es de extrañar que, como publicó el departamento conocido por sus siglas en inglés, ICE, en su cuenta de Twitter o de X, pues haya señalado que el departamento ICE led the operation, lo cual traducido quiere decir dirigió la operación. Nada extraño porque esto ha sucedido todo el tiempo en nuestro país. La captura de los grandes delincuentes, como por ejemplo Joaquín El Chapo Guzmán, en donde participaron elementos del Navy SEAL, de la Marina estadounidense, sin ningún tapujo por parte del gobierno de Peña Nieto. Y
de ahí para acá han sucedido invariablemente, todas las operaciones se han dado con la participación abierta de los Estados Unidos, ya sea dirigida o ya sea participando directamente, como es el caso. Habría que revisar muy bien la fotografía que tanta ira provocó en Palacio Nacional. Ahí se ve a un personaje de los 4 que van en un camión del ejército mexicano con una placa que lo identifica como, pues no miembro del ejército mexicano, los demás no llevan esa placa. Esto es un elemento ajeno a las Fuerzas Armadas mexicanas. Como chocó con el discurso de la soberanía nacional, de la subdefensa, de la piñata, pues la señora ya lleva 2 días en este roce con el gobierno estadounidense a través de la embajada. Embajada que no hizo más que transcribir casi literalmente el tuit que publicó primero el ICE en los Estados Unidos. Bueno, y se trata de un boletín oficial, ¿Sí? de una fotografía distribuida a los medios, y bueno, este primer encuentro con un nuevo embajador que no trae sombrero, ni es tan ni No. charachero, ni tampoco va a estar desayunando, comiendo y cenando en Palacio Nacional, ¿eh? No, Ya sus acciones serán completamente distintas. Yo me pregunto una y otra vez, ¿hay necesidad de este enfrentamiento? no. Finalmente, Paco, era una nota más, una nota menos. Lo que No pasa es- pasaba nada. Mira, lo que sucede es que hay 2 discursos. Un discurso que le es funcional en lo interno a la señora Sheinbaum y que, según algunas encuestadoras, poco confiables además, la tiene en niveles superiores al 80% de aceptación. Y otro discurso es el que, en lo privado seguramente, sostiene o mantiene cada ocasión que llama al señor Trump. Es una relación que ha descuidado la administración mexicana. No me atrevo a Sí. llamarle gobierno, porque la señora Sheinbaum quiere hacer todo vía telefónica. Es un problema que tiene México por la ausencia de un verdadero canciller al frente de Relaciones Exteriores. A ver, Y de un verdadero embajador. y de un real embajador. Ahí tienes, por ejemplo, el caso. Ayer anuncian que la señora finalmente habló con el premier canadiense, que tiene semanas de haber sido electo. Claro. O más, sí, electo. Y que es porque- otro de los afectados dentro de las... con los- el cual deberían estar hablando desde el momento mismo en que Trump comenzó con sus amenazas arancelarias y de todo tipo hacia México y hacia ese país del norte. Claro, es que la frontera es tan amplia, México, Estados Unidos, como Canadá, Estados Unidos. Así es. Las afectaciones son brutales para ambos países. Entonces, el unirse, porque además tienen un tratado conjunto, el unirte con Canadá, pues hubiese sido o es una de las soluciones factibles, porque además Canadá no va solo. Canadá va apoyado por las potencias Inglaterra, europeas. Así es. por Francia, y seguido por todos los daños y la animadversión que ha despertado en la Mira. comunidad europea los dictados de Donald Trump. Hay que recordar que Canadá pertenece a la OTAN, la Organización del Tratado de América del Norte. Claro. Del Atlántico Norte, no de América del Norte. Y todos los países que están en la OTAN apoyan a Canadá. ¿Por qué fregados hasta semanas después de que el premier fue electo, se acordaron de que existía Canadá? Tenemos grandes fallas en materia de relaciones exteriores. Solo vemos hacia el sur, no vemos hacia el norte. Eso sí, tenemos excelentes relaciones con las dictaduras del siglo XXI, en Venezuela, en Cuba, En Nicaragua. en Bolivia, pero donde a los mexicanos nos conviene tener una excelente relación es con el norte, con Canadá, por supuesto, y con los Estados Unidos, ni hablar. Así es. Pero está totalmente abandonada esa política. A ver, mencionabas al embajador en Washington, Moctezuma. A Esteban Moctezuma Barragán. Pues a veces, muy rara vez, asoma la cara en una red social. No O sabemos se le qué ve en hace. una reunión en donde aparecen funcionarios mexicanos y el Esteban Moctezuma no está. ¿Sí? O sea, él no hizo ningún trámite para convocar a esa reunión, que eso es lo que tendría que ser el camino correcto de la diplomacia. Señor embajador, necesitamos reunirnos con fulano, sutano y mengano, y el otro hacer su papel. Mira, yo recuerdo que desde siempre
México tenía contratados despachos de lobbying en los Estados Unidos, en Washington concretamente. Cobraban fortunas, por supuesto, porque cada ocasión que hacían un trámite en representación del gobierno de México, sonaba la calculadora y se sumaban miles y miles de dólares. En el gobierno, si se le puede llamar gobierno, del señor López Obrador, pues cancelaron esos contratos con esas empresas. Y hoy tenemos que ante la amenaza muy real de que Estados Unidos añada un impuesto más a las remesas que se envían desde su territorio a México y a otros países, se cobra 5% y luego otra vez se envolvió en la bandera. La señora Sheinbaum va a hacer movilizaciones, no entiendo dónde. No creo que vaya a mandar escuadrones de la CENTE a Washington para protestar. O que pueda hacer un llamado desde allá y nombren 2 o 3 líderes de las 200 casas que tiene Morena y que está apoyando Que no sirve para que nada. se muevan, porque esto precisamente es el momento en el que la gente que está contratada para hacer lobbying sirve. Ya estarían trabajando con los legisladores, Claro. exponiendo, etcétera, sin necesidad de que para variar tengamos que decir, no, es que eso es malo para los Estados Unidos, es que eso no le conviene a los Estados Unidos. No, nunca hablan del daño que se causa de este lado. Los aranceles, no hombre, es que los americanos no van a aguantar pagar más caros los productos. No, y los mexicanos íbamos a aguantar el desempleo que se va a formar. Y la carestía que también se deriva de ello. Mira, además habría que ponerse las pilas, porque también los señores integrantes de Morena y de todos los partidos en el Congreso de la Unión ya amenazaron con ir a Estados Unidos también a cabildear con sus homólogos del Congreso de ese país, pero ¿ya pensaron en el riesgo que corren? No, hombre, ya pensaron en el ridículo que van a hacer, Paco. No. Imagínate a Adán Augusto. No van a llegar al ridículo. Con ese tono, hablando inglés. Adán Augusto sabe hablar inglés. No, llevarían un traductor, pues ya total. Si ayer enviaron una carta en inglés, que seguramente no escribió ni Monreal, ni el presidente en turno de la Cámara de Diputados, pues llevan un traductor, el mismo Pues sí, que les hizo la pero cartita. habrá que ver de qué nivel, Oye, porque pero ¿los dejarán entrar? ¿No llegarán al puesto de migración en el aeropuerto Dulles, que está cercano a Washington, y les ahí dirán, ¿sabe qué, señor? ¿Usted no puede entrar? o está usted detenido? O de plano, sí, ya está usted detenido y sus cuentas aquí ya fueron confiscadas. Así que tengan cuidado, señores legisladores, con lo que se quieren hacer, porque se les va a cumplir. Bueno, pues regresando a Ronald Johnson, si te parece, ¿Sí? ¿verdad? Debemos tomar en cuenta, fueron 30 años estar en el ejército estadounidense, se retira como coronel. Además, se va, como boina verde. ajá, se va a las áreas de inteligencia del gobierno estadounidense En la CIA. y lo nombran embajador en El Salvador. En el primer periodo de Donald Trump. De Donald Trump. Sí. Bueno, acá llega, lo recibe este muchachito que dejó Marcelo Ebrard, que está encargado de la oficina que tiene que ver con América del Norte. Lord Cacahuates. Lord Cacahuates Sí, es el sí, que lo recibe. Sí, ¿te acuerdas, no? Que estaba comiendo Sí, hombre, cacahuates comiendo sí, en una reunión en la sí. Casa Blanca, ¿no? Así es. Bueno, pues Lord Cacahuates lo recibe, el señor muy serio, se lanza el boletín, se arma este escándalo que ya lleva 2 días. Y fíjese usted la gran diferencia. Cuando llega este señor a El Salvador, se refiere así en su primera aparición. Distinguido pueblo, mi nombre es Ronald Johnson y soy el nuevo embajador de Estados Unidos en su país, en El Salvador. Fíjate qué tono tan distinto. Distinguido pueblo. Sí. Aquí, pácatelas. Y el embajador no está mal. Él lanzó su misil, porque además ya la presidenta anunció, el lunes va a presentar sus cartas credenciales y ya dijo que la ceremonia va a ser muy breve, porque no van a hablar ni del Mayo Zambada, ni de Ovidio Guzmán,
ni de ninguno de los temas sobresalientes en este momento. Eso La es lo que dicta- ceremonia va a Eso ser es lo que breve. dicta el protocolo. Las ceremonias de recepción de cartas credenciales de los embajadores acreditados ante el gobierno de nuestro país. Y aquí hay que señalar algo. Los embajadores no representan a un país, representan al titular de ese gobierno. Los embajadores de México, por ejemplo, que así les llamamos, son embajadores del presidente en funciones. No son embajadores del pueblo mexicano, ni de todo el gobierno. Solo representan al titular del poder. Por ya eso sea se al les pueden dar monarca. instrucciones para que hagan trámites, porque Exactamente. son empleados. Exactamente, representan a... en el caso del señor Johnson, como mencionabas, pues tuvo un acto diplomático. Acudir, apenas llegó a la Basílica de Guadalupe junto con su señora esposa, a pedirle a la Morenita del Tepeyac que le fuera bien en su gestión como representante de Donald Trump. Él es el representante de Trump, no representa todo el gobierno. Y en México hay tal confusión. No, la señora Sheinbaum no tendría por qué decir que nada más que no va a hablar de esos temas que a todos nos interesan, profundizar en ellos. El protocolo señala que solamente se reciben las cartas credenciales. Pero la señora comete tantos errores que en su mañanera de ayer, o en su mentiñera de ayer, dijo que le iba a entregar las cartas. No, señora. El nuevo embajador, los nuevos embajadores le van a entregar las cartas que los acreditan como representantes de sus jefes de Estado. Ya sean monarcas, ya sean presidentes, ya sean primeros ministros. Ellos le van a entregar sus cartas credenciales. Usted No les va a dar, viceversa. no les va a dar más que el saludo. Y ahí acaba la ceremonia. Son ceremonias multitudinarias. Tú recordarás en la época del perismo que los presidentes recibían una docena, una veintena de embajadores y que duraban escasamente una hora porque Porque era muy breve. es muy protocolario simplemente. Pues ese protocolo no se ha seguido en España. Y Quirino Ordaz No. sigue sin entregar sus cartas credenciales estamos porque en no le pausa. dan la cita. Estamos en pausa. Por una parte estamos en pausa y por la otra, imagínate que si lo reciben, el periódico El País se les va a venir encima, porque es el que ha hecho muchísimos más No. reportajes de todo el narcotráfico y de toda la situación Y no dejes- sinaloense. No dejes fuera a ABC, que representa... Y la ABC también. ABC representa el ala conservadora de derecha de España, que también ha sido muy crítico con lo que sucede en nuestro país, especialmente con la gestión de Andrés Manuel López Obrador y ahora de la señora Sheinbaum. Y ahora que mencionas esta representación, ¿realmente se sentirá bien la señora Sheinbaum con que la represente Quirino? ¿Con que la represente Carlos Manuel Joaquín González? ¿Con que la represente el amante de la señora Laida Sansores? ¿Con todos estos embajadores que se nombraron? Lilia, a ver, para. ¿Están representando a Claudia Sheinbaum o a Andrés Manuel López Obrador? Pues, En realidad es el que manda. Pues para los dos debería de ser vergonzoso. ¿Tendrán vergüenza? Bueno, eso es algo que tendríamos que investigar y si lo investigamos, creo que nos vamos a topar con pared. No, nos vamos a llevar un chasco. Bueno, pues al señor Johnson también le atribuyen que la pacificación que se logró en El Salvador fue por la estrategia que él puso en marcha. En alguna ocasión, en algunas entrevistas, el señor Bukele ha dicho que fue difícil para él tomar decisiones con base a sugerencias, menciona, que seguramente se refiere a la estrategia de Johnson, porque los hombres del dinero en su país decían, no puedes atacar a la mafia así nada más, en conjunto, porque esta gente que conforma los grupos criminales, pues también son los que compran los grandes vehículos, son los que compran las grandes residencias, son las que tienen un segmento económico muy importante que se va a derrumbar. Entonces sí entra uno en la duda de si va a solucionar un problema, pero va a abrir otro con un caos económico brutal. Dice, sin embargo, al despertar me decidí y dije, dándole certidumbre a los inversionistas, esos capitales se van a quedar en el país y se van a aumentar y esto va a tener solución. Y lo hizo. Y la estrategia, inclusive se la han hecho público el agradecimiento
a Ronald Johnson. Seguramente que también pensará venir a poner orden aquí, y la lista es larga, muy larga. Bueno, pues tiene rato ya que Estados Unidos es el real encargado de la seguridad de nuestro país. Con sugerencias como las que tú dices tuvo el señor Johnson con Bukele, pero también con órdenes directas que yo insisto se cumplen sin chistar en Palacio Nacional cada ocasión que entablan una conversación telefónica la señora Sheinbaum y el señor Trump. Mira, el diagnóstico... A ver, espérame, te interrumpo, porque tengo yo aquí una mala idea, de esas ideas perversonas que luego tenemos en la noche. Al señor Johnson lo nombraron... ¿Nada más en la noche? Pues sí, porque es cuando te quedas solo y puedes darle vuelta a todas tus perversiones. En el día hay que trabajar, Paco. Sí, claro. Él fue nombrado por Donald Trump siendo presidente electo desde diciembre. Sí. Bueno, el Senado estadounidense se ha tardado enero, febrero, marzo, abril y mayo, 5 meses para darle el beneplácito de nombramiento. No. Sí. No, bueno, se tardó en esta ocasión, Sí. pero no lo ha hecho en casi ninguna otra. O sea, pasa cuando mucho 1 mes, 2 meses máximo, pero no 5. Entonces yo me pregunto, ¿estos meses no servirían o no los pediría el propio Johnson para decirle a Trump, déjame ir arrancando una basificación para llegar ya con una estrategia bien planteada? Mientras tanto, pues Donald Trump se dedicó a tomarle el pelo a doña Claudia, a decirle hoy Wonderful Woman y decirle al día siguiente cobarde, no te atreves. Y empezó a jugar con todo esto que hemos visto y de lo que hemos sido testigos, que la lleva a decir no somos piñata. Pero mientras tanto el embajador ya hizo su tejido básico, ya llega con una estrategia. No llega nada más porque me nombraron ayer y bueno, pues voy a venir a conocer México y a ver cómo está. Inclusive su visita a la Basílica de Guadalupe no es algo que no puedas sacar del contexto político, Claro. cuando tienes un papa que es estadounidense. Uh-huh. ¿Sí? Y que por ende, y que siendo agustino y reconociendo la influencia que se tiene de tantos católicos mexicanos y los millones que somos, bueno, pues a todo forma parte de esta estrategia en la que Claro. ellos no dejan un solo hilo suelto. Tienes razón. No lo dejan. Es que mira, yo te decía que ya se ha encargado de la seguridad de nuestro país, porque para empezar, aquí cerquita, el diagnóstico que ayer presenta la DEA de la situación que prevalece en México a causa de los cárteles, pues yo no lo he visto que lo haga la Procuraduría General de la República, ni la tan felicitada Secretaría de Seguridad Ciudadana del favorito Omar García. No hay una dependencia mexicana que tenga un diagnóstico como el que vimos ayer, y todavía se puede consultar hoy, por supuesto, que presenta la DEA en 80 páginas. Habla de que hay 500,000 mexicanos al servicio del narco. Mucho más de los que contrata Walmart o Pemex. 500,000 mexicanos trabajando para el narco y con el narco. Que el cártel de Sinaloa abarca casi las 3/4 partes del territorio nacional que comparte con el cártel Jalisco Nueva Generación, con el cártel del Noroeste, con la familia michoacana, y presentan los mapas coloreados en donde se ven exactamente cuáles son los estados en donde tienen predominancia estos carteles. ¿Quién con quién? Uh-huh. Hay algunos en donde, por supuesto... Hay una disputa por las plazas. Exactamente. ¿De esto sabía el gobierno de México? ¿Tenía ese diagnóstico? Claro que no. ¿No? ¿Cuándo los has visto que hagan algo así, hombre? No, nunca. No. Bueno, ahí está el diagnóstico. Pero no se nos olvide, tenemos drones sobrevolando el territorio nacional con todo y que defendemos la soberanía y cantamos el himno nacional. Tenemos buques de guerra en las aguas internacionales cercanas a nuestras aguas territoriales. Tenemos cada vez más militarizada la frontera. Ayer mismo el Ejecutivo estadounidense pidió al Congreso autorización para enviar 20,000 elementos de la Guardia Civil estadounidense
a la frontera. Sí. Yo creo que se van a agarrar de los brazos Y van a hacer el muro muro. humano, un muro humano. Pero mira, tenemos todos esos drones de los Estados Unidos, ¿verdad? Pero ¿cuántos drones están circulando del narco? Ya se difundió que el narcotráfico tiene miles de drones también funcionando. Bueno, están los buques de la Marina ahí vigilando en aguas internacionales. Pero tenemos adentro los buques guachicoleros. ¿Sí? Esos ni siquiera están en aguas internacionales. No están en nuestros puertos. Bueno, tenemos esta valla humana y tenemos un ex director del Instituto Nacional de Migración, asesino. Y de aquel lado hay guardias y de este lado que también dicen que tenemos destinados 20,000. ¿Te acuerdas que Sí, los sí, mandó claro. López Obrador? Pero yo no sé de dónde sacan tantos porque son 20,000 en la frontera y luego ya mandaron No, eran 1,200 a 28,000. Tamaulipas. Eran 28,000 los que Trump le exige a Marcelo Ebrard y a López Obrador cuando ambos se doblan y que Trump dice nunca había visto a nadie doblarse tan rápido. Fueron 28,000. Luego, al inicio de esta terrible administración de la señora Sheinbaum, le piden otros 10,000 y también los envía. Entonces, súmale, son 28 más 10, ya son 38,000. Bueno, pero luego mandan que 1,000 a Tamaulipas, que 800 a San Luis Potosí, que ahorita en Sinaloa ya tienen 2,000, que ¿de dónde sacan tantos soldados que nadie los ve? ¿Quién les da de comer? ¿Dónde duermen? ¿Dónde duermen? ¿Qué le parece si nos permite un muy breve corte ya para que ya vayamos al final del programa? Gracias. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Ver tus programas favoritos de MXN Televisión en tu laptop o computadora es muy fácil. En tu navegador de internet abre YouTube, en el icono de buscar escribe MXN Televisión. Da clic en el círculo blanco en nuestro logo. No olvides darle seguir. Te abrirá nuestro canal principal donde podrás encontrar todos los programas y cápsulas que hemos subido. Desde tu programa de Estado de los Estados, Fuego Cruzado, Atrévete a leer, Reporte 10 y varias listas de reproducciones con los temas que más te gustan. Ahora, a disfrutar de tus programas favoritos.
Quintana Roo vive. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Es decir, desde que llegó la Cuarta Transformación, la relación con Estados Unidos y sus agencias es distinta. Entonces, sí es importante, ojalá la jornada saque también en primera plana la respuesta de la Fiscalía o de la Secretaría de Seguridad o de la Defensa, porque no corresponde esa fotografía a algún operativo que se haya hecho en nuestro país que tenga que ver con alguna denuncia. ¿Ustedes están rastreando de dónde pudo provenir esta Sí, investigación? se puede buscar de dónde viene esta fotografía, pero incluso ahí se dice un vehículo de la defensa. En la fotografía no se observa ningún logotipo de la Defensa Nacional. Entonces, lo puedo decir con la información de Fiscalía, de Defensa, de Secretaría, pero además porque así está la ley en nuestro país y porque así es la convicción de la presidenta, porque ese es nuestro mandato, de cuidar la soberanía y que la relación con Estados Unidos hay mucha coordinación, muchísima colaboración en información, en inteligencia, pero en México opera las agencias mexicanas y allá en Estados Unidos, pues las agencias de Estados Unidos. Me decía ayer el fiscal que en particular esto que informó de la incautación de droga y el desmantelamiento de este laboratorio fue una denuncia que puso la Embajada de Estados Unidos. Y a partir de esa información se opera y se desmantela el laboratorio. Hay casos similares del otro lado. Por ejemplo, con información de la Fiscalía, en Estados Unidos se desmanteló un laboratorio en Arizona, de la Fiscalía General de la República. Pero no hay participación de las agencias en los operativos. Y bien, Paco, ya estamos de regreso. Me da mucho Nos gusto. hicieron favor de permanecer con nosotros y habrá que seguir hablando de esta sacudida. Fíjese usted, qué sacudida tan brutal a la llegada de un embajador. Todo el mundo a temblar. ¿Qué serán las próximas semanas, Paco? Pues yo creo que el nivel de preocupación se incrementa entre los altos miembros compuestos administrativos del partido Morena. Porque nunca se había visto que en sexenios anteriores se hablara de funcionarios, que lo sabía por supuesto, coludidos con el narcotráfico, como ahora. Lo que pasa es que perdieron totalmente la vergüenza, se muestran cínicos en sus relaciones. Ahí tienes, por ejemplo, los gobernadores de Sinaloa y de Tamaulipas, de los cuales hay evidencia que durante la campaña del señor Rocha en Sinaloa, subían a la sierra a recoger maletas de dólares que les daban los narcotraficantes. Creo que el Mayo Zambada. ¿Y qué me dices de sus fotos con Sergio Carmona, con el huachicolero? Sí, también, que fue financiero de las campañas de Morena y de Mario Delgado para su reelección Sonora, en Morena. Tamaulipas, sí. Bueno, esta campaña y esta recepción económica, recordemos que la hizo Porfirio Muñoz Ledo. ¿Sí? Porfirio Muñoz Ledo habló claramente y dijo, hay dinero del narcotráfico, dinero sucio en la elección de esta presidencia. Por eso está Mario Delgado frente a mí, ¿no? Sí. Porque no podrás estar o no estar de acuerdo con muchos de los conceptos de Porfirio Muñoz Ledo, pero todos los morenistas estaban de acuerdo con él, lo estimaban y lo respetaban, porque además, pues él fue una de las piezas clave de esta nueva figura de la corriente democrática dentro del PRI, de la fundación del PSUM, posteriormente del PRD, o sea, era el intelectual realmente. Fue un ideólogo Porfirio,
al que alguna vez le dije, qué brillante eres, Porfirio. Y me contestó con esa voz profunda, no me digas brillante porque el brillo es una cualidad externa, lo mío es profundo. Nos reímos ambos, por supuesto. Sí. Entonces, pues tenemos que dentro de este afán de proteger a toda esta banda delincuencial, fíjate que la riegan, ni siquiera lo saben hacer bien, porque entonces yo voy a poner esto de ejemplo y tú me dirás si estoy equivocada. Peña Nieto la hizo a todo dar, porque metió a la cárcel aquí a sus gobernadores ligados con el narco. Roberto Borge, a los Duarte, los salvó de la extradición, los salvó del escándalo internacional. Él ejecutó sus propios gobernadores. ¿Tú crees que no fue a sabiendas de todo lo que ya había? No porque se llevaran 4,000 y 3,000 millones y no sé qué, porque de esos, pues la gente cercana a él se llevó muchísimos más, incluyendo al ex disque difuntito encargado de obras públicas, ¿no? El brasileño, ahora es brasileño, dicen. Ah, ¿sí? Sí. Ahora ya es brasileño. Sí, sí. ¿Y habla portugués? A mí me hubiera sido un portugués de ver que en su tierra de infancia todos los niños de Francia supiesen hablar francés. Arte diabólico es, dijo torciendo el mostacho, pues para hablar el gabacho, un hidalgo en Portugal llega viejo y lo habla mal, y aquí lo habla un muchacho. Ándale. ¿Verdad? ¿Ah? Ya. Muy bien, Paco. Excelente Aplausos. fragmento. Es una Cultural. Una cápsula cultural. Cortesía de MXN Televisión y de todas sus plataformas para usted. Pero, ven, los metió. Si aquí la señora Sheinbaum, ya visto que López Obrador no hizo nada, metiera 3 o 4, los iba a salvar, hombre. Claro. Los iba a salvar de la extradición, los iba a salvar de la cárcel estadounidense. Pero ¿sabes por qué? Pero están, no, así como los muéganos, ¿no? Hechos uno sobre otro, tratando de protegerse, se van a quebrar. No, y se están quemando porque viste la reacción de prácticamente todos los morenistas ahora que se conoció que a la gobernadora de Baja California le cancelaron su visa para ingresar a los Estados Unidos. Pero una reacción muy lenta, hay que anotarlo. Primero como que la pensaron bien y luego recibieron la orden de que todos juntos a defender a Marina del Pilar. Y no sabemos qué hizo. Bueno, imaginamos, todos sabemos qué hizo. Todos sabemos, pero no tenemos la prueba documental que lo confirme. Pues ahora el que está pagando los platos rotos es el marido. Sí. Sobre el marido y sobre el hermano. Pero ¿a poco no sabía cuando la postularon como candidato? El señor manejaba antros donde circulaba la droga. No, hombre, fueron aduaneros. El hermano todavía maneja las aduanas de Mexicali y de Tecate, donde pasan decenas de pipas con huachicol fiscal, con gasolina hacia los Estados Unidos. Y que de regreso también viene otro tipo de combustibles que también no pagan el IEPS, que nos vemos obligados a pagar todos. ¿Ya se fijó usted cuánto paga por litro de gasolina de IEPS? Casi la tercera parte. ¿Ya te fijaste cuánto costaba la gasolina cuando se fue Peña Nieto y lo que estamos pagando hoy? Sí. Y eso que no ha habido gasolinazos. Y en el tiempo en el que el dólar, el peso tuvo una mayor aceptación con relación al dólar y estaba a 17 pesos, nunca vimos que bajara 1 centavo el precio de la gasolina. Uh-huh. Y habrá que tener en cuenta que seguimos importando un porcentaje altísimo y que Pemex está quebrado. Con todo y que nos cobran de más el precio de la gasolina, Pemex está quebrado y está endeudado hasta el full. 102,000 millones de dólares debe. No, bueno, y ahora ya se regresa a la participación de la iniciativa privada porque ya se dieron cuenta de que no pueden. Pero muy parcial, ¿no? Yo creo que solamente este anuncio es para que todos los que ya tienen sus plataformas concesionadas, los Slim, los de Carlos Salinas, todos estos grupos, bueno, pues ya en lugar de ser concesionarios ya pasen a ser accionistas, ¿no? Socios del gobierno mexicano, ya tienen alguna experiencia de haber trabajado juntos, de seguir explotando, de no verse afectados, ya saben por dónde le entra migajón al bolillo,
y son a los que les van a Fíjate que firmar esto. con esos malos pensamientos que, como tú dices, nos llegan de noche, yo he llegado a creer que hay una intencionalidad de quebrar a Pemex. Sí, yo también lo he pensado. Porque, Y yo digo, ¿a quién beneficia? pues a ellos, porque ya se dieron cuenta de que es más rentable el huachicoleo fiscal. Ese sí les deja lana. ¿Sabes cuánto pagan en las aduanas estos criminales? Pagan $14,000 por pipa. Dinero que se va a los bolsillos de los generales que están encargados de los puertos de entrada a nuestro país. No de los soldados que están ahí en las aduanas, no. De los de acá. A de esos los Sotelo. castigan si llegan 2 minutos tarde A o los se de Lomas de quedan Sotelo. dormidos. Sí. Ah. Y otra parte es para los funcionarios del gobierno a través de aduanas. Y no me lo vas a creer, pero otra parte es para el pueblo. Sí, porque reparten. El que parte y recomparte. No, pero ¿sabes quién es el Y pueblo? Y ahora me cae el 20 de muchas cosas que decía López Obrador en sus mentiñeras. El pueblo son los delincuentes, son las organizaciones criminales. Entonces, el negocio es mejor quiebra Pemex, acaba con él, porque es mentira que sea de todos los mexicanos, ¿eh? Siempre ha sido nada más de los que están en el poder. Mejor quiebralo porque pues debemos mucha lana, no hay viabilidad de que salga adelante jamás, entonces mejor dediquémonos a importar gasolina ilegalmente. Eso sí nos deja lana. Entonces quebramos Pemex y se acabó el asunto. Y tenemos, pero para rato, ¿Sí? dinero suficiente para el 2027 y para el 2030. ¿Cómo van a llegar al 2027 con este desprestigio de que están ligados con el narco? Pues, Que no lo digo yo, no lo dices tú, que lo sabemos. Lo dice el gobierno de Estados Unidos. Una alianza intolerable. Tú tienes un amigo, Arturo Zárate, que ¿Sí? es un analista muy serio. Alfonso Zárate. Alfonso Zárate, perdón. Y me sorprendió escucharlo hablar de lo que se viene, de las listas y de las detenciones. Está Yuri, otro amigo tuyo. Sí, Yuri Cervalor. Que, ambos han estado aquí en esta plataforma. Expresando también, inclusive dando nombres de quienes están en esta larga lista. La lista Rubio le llaman. La del por Marco Rubio. Por Marco Rubio, el secretario de Estado. Y bueno, esto ya no es un secreto a voces, ya es algo que está abierto. Y yo me pregunto, ¿cuántos son deseos y cuánto hay de firmeza en esperar que se lleven a todos estos narcopolíticos? ¿Y cuál es la posición que va a tomar la presidencia y que va a tratar de influir en los mexicanos? ¿De decir que son violaciones a nuestra soberanía o tendríamos que agradecerles a los Estados Unidos que nos hagan el favor de poner un hasta aquí y llevarse a estos narcopolíticos, aunque en el fondo lo que ellos pretendan sea controlar el mercado y marcar un alto para evitar que sigan pues posesionándose de más territorio, de más gobiernos, de más participación política? Estos serían unas interrogantes que tenemos a la vista, Paco, ¿o no? Interrogantes que se resuelven o intentan resolverse, pues con lo que decíamos al principio, con lo que decía tu servidor. Tiene ya rato que Estados Unidos se está encargando de la seguridad de los mexicanos. Con estos diagnósticos, con estas acciones, con estas amenazas. Bueno, encargado de investigar sobre la seguridad, sí, porque realmente no han actuado. Seguimos con los mismos crímenes de siempre, ¿no? Pero ha servido para desmantelar laboratorios. Ah, sí. De los que no había. Sí, de los que no había. Ni uno. Y fentanilo que no se producía en México. No, nomás se troquelaba. Sí. Para eso ha servido. Creo que por ahí viene la cosa para empezar. Y mientras aquí, usted seguramente se habrá enterado de que en la Secretaría de la Defensa Nacional, lo mismo que en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, encabezada una por el general Rodolfo Trevilla y otra por el Batman Omar García, hay un pleito que no se la acaban, ¿eh? Pues Omar dijo que no,
que se llevan a todo dar, que porque él los respeta mucho, que porque desde niño oyó hablar de ellos y entonces pues hay un gran respeto, se llevan muy bien, él está siempre muy dispuesto a escucharlos, pues atender cuáles son sus indicaciones porque tienen más experiencia. Pero del dicho al hecho, las redes que tuvieron un buen pleito a causa de las instalaciones de la inteligencia militar que deberían pasar a la inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y que pues nomás le dieron el cascarón. Entonces vino ahí el inicio del pleito. Ahí nada más. O sea, tienes absolutamente la razón porque puede ser el origen o puede ser cualquier otro. En principio, deben partir de la base, Omar, como seguramente lo hizo la Rosa Isela y por eso ni levantaba la cabeza. Un militar no va a recibir órdenes, Jamás. instrucciones de un civil nunca, así, pero nunca. Excepto que sea la comandante. Claro, la comandanta sí, pues ahí sí ya ni modo, Sí. pero nunca va a recibir órdenes de alguien que no sea el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, que es decir, quien ocupa la titularidad del Poder Ejecutivo, quien es el presidente de este país y punto. De ahí en fuera a nadie más. Si partimos de eso, y Omar se sentía muy protegido y muy nombrado y muy apoyado por la presidenta y con esas ínfulas llegó a presentarse con el general, pues lo mandaron al carajo, Paco. Claro. ¿No? No, además, fíjate, hay otro elemento. Cada ocasión que hay un decomiso, que se captura a alguien, no obstante que la participación de las Fuerzas Armadas es fundamental para ello, quien sale a presumir esa captura o esa incautación es el favorito de Palacio, Omar García. Ajá. Quien fíjate que además yo y eso creo provoca celos. que gran parte de esas capturas son parte de la información que les pasan de los Estados Unidos. Definitivamente. Y entonces, y él sale. Bueno, antier, no vayamos tan lejos. Hoy es viernes y miércoles y jueves, Omar García se la pasó en todos los canales de televisión, en todas las estaciones de radio, siendo entrevistado, diciendo lo mismo, que no tenía ningún enfrentamiento con el ejército, que se llevaba muy bien con los marinos, que había una gran coordinación, que si los homicidios dolosos han bajado en el 27%. Bueno. Sí, nada más que las desapariciones se han elevado en un 70%. Y tampoco es cierto que hayan bajado los asesinatos dolosos. Esconden las cifras, las manejan como siempre lo han manejado, desde épocas inmemoriales cuando nos decían que estábamos muy bien y estábamos muy peor. Peor que ahora, nunca. No, eso sí no. Bueno, ¿quieres otro fragmento cultural para despedir el programa? Quiero ¿O otro nos café. vamos Quiero con otro el café. estómago Quiero otro apretado? Nos despedimos, Paco. Me da muchísimo gusto estar en este espacio de Lila Arellano y como siempre le deseo buenas gracias y muchos días. Muchísimas gracias y le reitero nuestra invitación para estar el próximo viernes en otro Fuego Cruzado. Gracias. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.